Hola, en este video vamos a considerar el cálculo de la presión en recipientes que contienen líquidos. La presión del líquido se reparte igualmente sobre las paredes y el fondo. Vamos a considerar los límites del fluido confinado, de acuerdo al principio de Pascal, como las paredes, el fondo y el nivel superior del líquido. Sobre las paredes, la presión resulta de la altura del líquido desde el nivel superior hasta el lugar donde se calcula. La presión sobre el fondo, supongamos que el tanque tiene agua, va a ser la presión del líquido más la presión atmosférica. Sobre las paredes, en cambio, la presión atmosférica ejercida en el interior se cancela con la presión atmosférica del exterior, se cancela o se compensa. Entonces, para calcular la presión que ejerce el líquido sobre las paredes laterales, veremos que depende solamente de la altura y de la densidad del líquido. Supongamos un recipiente que tiene 1 metro cuadrado de área. El peso de la columna de líquido estará dado a cualquier altura, la altura se mide aquí, estará dado por la densidad en kilogramos por metro cúbico, por la altura en metros, por el área en metros cuadrados, y por 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, que es la aceleración de la gravedad. Esto, reuniendo los términos afines, nos da 9,81 por la densidad, por la altura, por el área, expresado en Newton. O sea, si tenemos en cuenta que la densidad es 1000 y que el área es 1, 9810 por la altura, todo esto expresado en Newton. La constante 981 es la aceleración estándar de la gravedad. Si queremos calcular la presión sobre las paredes en cada uno de los puntos, dividiremos por el área. Como hemos considerado una columna de 1 metro cuadrado de área, la presión en pascales, por ejemplo, sobre el fondo, va a estar dado por 9,81 por H sobre 1 metro cuadrado. Quiere decir, la presión sobre cada metro cuadrado de fondo o de paredes va a ser 9,81 por H. Esto nos da una lista de las presiones, por supuesto por metro cuadrado de pared, de acuerdo con la altura. La altura es la altura H que hemos visto. 9,81 si es 1 metro nos da 9810, etcétera, etcétera. Por comodidad solemos usar la unidad kilopascal. Si representamos gráficamente las presiones, siempre por metro cuadrado, de la columna líquida, vamos a tener en función de la altura las presiones que hemos visto en la tabla. Gracias y hasta la próxima.